pues tendremos que revisar también acuciosamente de dónde viene el problema. El INEGI reveló que el año pasado el estado más corrupto del país fue el estado de Chihuahua, con mucha diferencia. El más corrupto El más corrupto del país, en donde mayor corrupción hay presente, es dato del INEGI, es el estado de Chihuahua. Bueno, el presidente López Obrador decía que la corrupción se había acabado. Como las escaleras de arriba para abajo. Que se barren. decía que se iba a barrer la corrupción y que si el presidente no era corrupto, pues entonces los gobernadores y los alcaldes no iban a ser corruptos. Yo y no pues diría lo ahora mismo de María sabemos, Eugenia Campos, ahora del estado de sabemos Chihuahua. que pues López Obrador era corruptísimo, porque evidentemente. Ahora bien, sí quiero hacer un paréntesis. El estado de Chihuahua pasó el año pasado de estar en el lugar número 13 a estar en el lugar número 1 en secuestro, a estar en el lugar número 1 en feminicidio, a estar en el lugar número 1 de narcomenudeo y a tener más homicidios dolosos que el estado Ayer de van Sinaloa. con Guanajuato en la conferencia panista, se van contra Guanajuato y vamos poniéndolo de ejemplo del repunte de homicidios y ahora Andrea trae a la mesa Chihuahua, Kenia. Buenos días, agradecida por la invitación. Amanecimos en un país más corrupto, ¿no? Pues sí, eso a ver, dicen. nos fuimos al lugar, al 26 de 100 puntos posibles, bajamos, es el punto más bajo en este índice de corrupción desde que se mide. Y hablamos de Zedillo y de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, etcétera. Este es el punto más bajo, la peor calificación, Andrea. Mira, tendríamos que revisar, ¿no? Entidad por entidad, caso por caso, institución por institución. Y yo, pues, lamento comentarles que dentro de un país que efectivamente todavía sufre el flagelo de la corrupción, que hay que desterrar en todos los niveles de todas las dependencias, en los funcionarios, en los servidores públicos, en los intermediarios de determinados programas y políticas de determinadas entidades federativas, gobiernos municipales, etcétera, pues tendremos que revisar también acuciosamente de dónde viene el problema. El INEGI reveló que el año pasado el estado más corrupto del país fue el estado de Chihuahua, con mucha diferencia. El más corrupto El más corrupto del país, en donde mayor corrupción hay presente, es dato del INEGI, es el estado de Chihuahua. Bueno, el presidente López Obrador decía que la corrupción se había acabado. Como las escaleras de arriba para abajo. que se barren. decía que se iba a barrer la corrupción y que si el presidente no era corrupto, pues entonces los gobernadores y los alcaldes no iban a ser corruptos. Yo y no pues diría lo ahora mismo de María sabemos, Eugenia Campos, ahora del estado de sabemos Chihuahua. que pues López Obrador era corruptísimo, porque evidentemente, según este documento, que por cierto es impresionante ver la gráfica, Transparencia Internacional dice que en los últimos 30 años, el peor gobierno que ha tenido este país es el gobierno de López Obrador. Es el gobierno más corrupto de la historia. 70% Obviamente, de los mexicanos. no barrió la basura, se distribuyó la basura entre el gobierno Es que y era el muy de la sexenio. frase el presidente López Obrador de decir, voy a ver la corrupción de arriba hacia abajo. Bueno, las es que escaleras. en 2018 llegó un presidente por fin en la historia de México que no era corrupto, ¿no? A ver, por fin, senadora, por fin. A ver, seamos, ahora sí que hablando de corrupción, seamos honestos. Lo que dice Transparencia Internacional es que es el sexenio más corrupto medido en comparación con los últimos 5 sexenios. Ahora bien, sí quiero hacer un paréntesis. El estado de Chihuahua pasó el año pasado de estar en el lugar número 13 a estar en el lugar número 1 en secuestro, a estar en el lugar número 1 en feminicidio, a estar en el lugar número 1 de narcomenudeo y a tener más homicidios dolosos que el estado Ayer de van Sinaloa. con Guanajuato en la conferencia panista, se van contra Guanajuato y vamos poniéndolo de ejemplo del repunte de homicidios y ahora Andrea trae a la mesa Chihuahua, Kenia. Primero que nada, déjame decirte que claramente están maquillando las cifras. Es que Maru no la van a tocar, obvio es impresionante. que no se puede entender, Andrea, que quieran desaparecer la realidad. La realidad es que este es el
peor sexenio, y estamos hablando ya del de la doctora Sheinbaum, es el peor sexenio en desaparecidos, porque ahora ya no los cuentan como asesinados, sino como desaparecidos. Y aquí está esta gráfica, mira, con Peña, y estamos hablando de los mismos meses, enero contra enero, porque, digamos, aquí en el gobierno... O sea, aquí me estás poniendo enero... Enero, primer exacto. enero de Pero Peña, insisto, primer todo lo enero que traiga de el pan a la AMLO, mesa hay que primer revisarlo enero de 3 veces. El mes de enero, no, pues Insisto. deberías de tener los datos. Yo pues, insisto, formas tengo parte del los datos, gobierno, nomás tienen hay un que montón tener de dinero, diles mucho a cuidado que con te lo que el PAN asesoren traiga a para la que mesa, ¿no? Porque son evidentemente sepas profesionales de lo de la que estamos mentira, de la hablando. difamación y de la No, calumnia. lo que pasa, Senado, es que sí deberías de tener los datos formales. son Yo los los datos tengo, del los gobierno. estaba dando antes Peña, de que me en interrumpieras. enero, no, acabaste. Peña en enero tenía 11 personas Enero desaparecidas por día. 2010, Enero sí. 2013, claro, porque su primer 13. enero, digamos, ¿no? Y AMLO en su primer enero tuvo 20 desaparecidos. Peña 11, AMLO 20, Claudia Sheinbaum 41 desaparecidos por día. Es impresionante cómo quieren mentirle a los mexicanos. Primero y segundo, nada más déjame hacer Nadie quiere mentir a los una mexicanos ni que precisión fuéramos ustedes. a Chihuahua. Mientras Morena aplica un recorte al sector salud de 113 mil millones de pesos en Chihuahua, Maru Campos ha logrado un hecho histórico, porque eso hacen El los estado más gobiernos corrupto del humanistas. país, según INE. Permíteme, no me interrumpas, por favor. Con Medichihuahua se han dado 1.800.000 atenciones médicas. 1.800.000 medicamentos, sin atenciones médicos médicas. especialistas, El tema, sin senadora, insumos. es que yo sé que estás en una precampaña, que por cierto habríamos de ver si es legal o ilegal, pero lo que No es hay un ningún hecho proceso es electoral que abierto en Maru este momento, Campos así que es ni una legal ni gran ilegal. gobernadora. Yo sé que a Morena le duele que eso que digamos que eso pase, ¿Según pero la quién? realidad ¿Según es quién? que ¿Según- Chihuahua hoy está teniendo quién? salud, lo que no se tiene en todo el resto del ¿Según país, quién? porque claro, se roban el dinero, porque ¿Según claro, quién? son el gobierno más corrupto, porque ahí lo dice Transparencia Bueno. Internacional. Antes déjame preguntarle rápido. Si vas por la gubernatura de Chihuahua, ¿no? Pues mira, el pueblo de Chihuahua decidirá. Nuestro partido elige mediante encuesta y No, a mí te me daría puedes mucho reelegir, gusto o puedes ser participar en la encuesta. diputada, o puedes ser- No, mira, puede lamentablemente ser un para montón de malestar de diputada ustedes la local. reelección ya no se va a permitir porque estamos a punto de modificar la Ni Constitución. en diputados tampoco y senadores. O sea, Sí, hasta el 30. ni alcaldes. Pero este tema del nepotismo aplica en diputados y senadores, ¿o no? Sí, claro, en todos los puestos de O sea, elección si hay- popular. si hay un todos Monreal- los No, puestos no, de sí, elección claro, popular. no aplica para Todos los los puestos hijos, de elección digamos, popular. en las designaciones, no aplica para los 40 parientes que tienen, que los andan metiendo en un montón de secretarias. Pero digamos, si ahí no ahorita hay un aplica. Monreal de diputado, Todos ¿puede haber los otro puestos. Monreal el No, próximo periodo? No, todos los ¿Ningún puestos de Monreal? elección No. popular. Ah. De elección popular. Sí. No Bueno. pueden ser No, para las heredados. designaciones no, porque esas se las reparten Pero en ahorita me Morena. gustaría Pero ¿saben contestarle quién sobre sí? Chihuahua. Adelante. ¿Saben quién sí A la podría Kenia. contender en el 2030 porque está hecha la medida, la reforma que está presentando Morena? Andy López Beltrán. Ah, bueno, porque pues. solamente porque va a están dejar poniendo un claro. tope de hasta 3 años, cuando tendrían que ser hasta 6. Nuestro porque secretario los poderes de organización del ejecutivos- Comité Ejecutivo no, Nacional. nuestros poderes ¿Te refieres ejecutivos duran al 6 señor años. que va a la Cámara de Diputados a Entonces, empadronar usando tendría los que ser hasta 6 recursos años, públicos? no nada más 3. ¿Cuáles Esa recursos reforma de públicos? Pues en la Cámara de está hecha Diputados es un medida. recurso Pero bueno, a ver, No, hombre. Claro creo que que hay que hablar sí. de herencias Senador, es un malditas. recurso público. Aprovechando. Manuel López Nadie está Beltrán, usando teóricamente, nada. su trayectoria en Ciudad de La México y luego Cámara- presidencia. Acción Nacional la La tuya, Cámara- de Diputados. Oigan, Te la paso Cámara es un para que recurso vean las público. fotografías en Una donde sola tú estás. conversación. por La cierto. Cámara es un podría- recurso una público. sola Bueno, conversación. ahí Sí, el él PAN ha puede- hecho reuniones. Ya, Con Laura, esta gracias. reforma sobre nepotismo que está presentando Morena, sí puede participar en el 2030 porque el candado Andrés que están López poniendo Beltrán, sí, claro. es que no pueden ser parientes hasta 3 años antes En la inmediata. de lo que contiendan. Pero eso es una O sea, equivocación. Andrés Manuel López porque- Beltrán sí podría en el 2030. Claro. Sí, porque no es en la inmediata Porque consecutiva. ya pasó Claudia Pero Sheinbaum. eso es no, No, porque no, no, el no. parentesco Sí, porque pasó tiene Claudia que ser Sheinbaum. hasta nos 3 estamos años refiriendo, antes. Presidenta de la Presidencia, República, presidencia. jefa Bueno, de ya se me acabó el gobierno. tiempo y no me dejaron No, hablar. ándale, ya. A ver, puede ser hasta 3 años antes. O sea, el parentesco no tiene que existir hasta 3 años antes. En este caso es un error porque para contender a puestos ejecutivos que duran 6 años, pues tendría que ser 6 años antes, no hasta 3 años antes la situación de parentesco. Pero bueno, es un traje a la medida. Nosotros lo hemos dicho en Movimiento Ciudadano, estamos a favor de la reforma contra el nepotismo, pero tiene que ampliarse, tiene que ir por más, tiene que irse al Poder Ejecutivo, a los gabinetes, tiene que irse al Poder Judicial para que las Sánchez Cordero, para que los Monterrey. Saldívar, para todos lados, A amiga. Monterrey, A Monterrey, con a la todos pareja lados tiene de que la suceder. gubernatura Porque las del personas estado de han sido Nuevo León. muy claras en su votación, dicen que quieren y que no Llevaron- quieren cuando votan. Entonces se tiene que ir a todos lados. Aquí sí tiene que ser parejo.
A ver, Andrea. A ver, me voy primero por las cifras de desaparecidos. En las cifras de desaparecidos hubo una modificación en cuestión de metodología, porque ahora la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, realizó nuevos convenios con las Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas. Entonces, ahora el registro que hay, precisamente nacional de desaparecidos, ya se elabora de manera mucho más fiel y más fidedigna, cosa que antes no se hacía. En el estado de Chihuahua, en el sexenio de Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo en todo su sexenio a un total de 11 desaparecidos. Imagínate que en Ciudad Juárez, en plena época de la guerra contra el narco, solamente Porque se hacía por 11, carpeta, ¿cierto? solamente 11 desaparecidos. No escucho. ¿No? Entonces, habría que tener mucho cuidado con cómo revisamos. Me parece que no podemos ser tramposos en venir a presentar peras con manzanas. Tendríamos que ser muy cuidadosos. Insisto, Mira, lo que traiga el pan a esta mesa sí. hay que revisarlo 2 o 3 Mira, veces. 41 por día es correcto. Enero, Claro. Claudia Sheinbaum, Lo que es 41 por día es preocupante cierto. es que representas al gobierno y no lo sepas, El Andrea. Eso es enero lo que de es Andrés preocupante. Manuel, 20 por día, es correcto. Es que no escucho, les digo que no escucho. Si quieren venir, por favor, claro. perdónenme, es que Sí. me desconecté por completo ahora que estábamos hablando de Sí, y ahora... el corte. A ver, Daniel Caso. Daniel Caso se las sabe todas. Hubo un cambio en la forma en que se mide, ¿no? Enero. Sí, claro, hay convenios nuevos. Hay convenios nuevos. Apenas hace un mes o dos la presidenta había anunciado un reforzamiento justamente del registro de desaparecidos y muertos para poder hacer el cambio. Nosotros tenemos otras cifras ahorita, incluso Obvio, mayores que por esas. supuesto. Pero mayores que Porque esas. la trajo el Mayores, pan. mi reina, No, mayores. habría que revisar. Mayores que Insisto, esas. habría que Acabo de revisar y checar yo ahora. reina de nadie soy, porque yo soy A una ver, republicana espérenme, demócrata. No sean así, a ver. Se medía Yo de reina diferente de nadie forma, ¿no? soy. Por carpetas Ah, y luego pensé por que sí eras de víctimas. alguien, Eso fue un fíjate. cambio ¿a partir de qué año? A partir de este sexenio, pero no han detallado exactamente, por lo menos no en las conferencias mañaneras, cómo se realiza. Nosotros tenemos para enero 2013 363 desaparecidos, un promedio de 11.70, 658 para el 11.70, primero de enero del 41. presidente Andrés Manuel, 21.2 desaparecidos por día. Claro, Son tienen Y más. para este enero 11.70 en lugar de 1.305, 41, que son Kenia. más que esos, 42 por día. Claro, tiene más. Ah, por Dios, es que no, Eso es no puede enero. ser que no Insisto, oigas, hay que no repasar. oigas. Pues Lo ahí que está está. diciendo es incluso que sus cifras son más altas. Pero no podemos, no podemos comparar peras con manzanas. No, Hay son una nueva desaparecidos. metodología para el establecimiento de las cifras del Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Me cuentas de qué se trata ahora que regresemos? Sí, Con todo gracias. Kenia. Bueno, pues solamente cerrar reconociendo que es terrible que este gobierno de Morena maquille las cifras. Si no se reconoce el problema, no se puede corregir. Lamentablemente están cambiando las cifras, pero los asesinatos y los desaparecidos tienen ensangrentado al país. Es obvio que esta administración es altamente corrupta. Lo dice Transparencia Internacional, ha demostrado que el sexenio de López Obrador es el sexenio más corrupto de los últimos 5 sexenios y evidentemente por eso es que destruyen al Poder Judicial, destruyen a los organismos de transparencia y no quieren contrapesos. Para que México pueda vivir mejor, para que podamos tener mejores condiciones como país, por supuesto necesitamos que estos gobiernos populistas, corruptos y que destrozan a las instituciones se vayan. Es claro que necesitamos una oposición fuerte y aquí está el Partido Acción Nacional trabajando todos los días. Andrea. A ver, tienen el estado más corrupto del país, según datos del INEGI. Chihuahua y el gobierno o desgobierno de María Eugenia Campos es el gobierno y el estado más corrupto de todo el país. Sepan ser responsables, sepan ser consecuentes y si quieren dar lecciones de combate a la corrupción, de transparencia, de acceso a la información, vayan al estado de Chihuahua y resuelvan el caos y el desorden al que nos tienen condenadas a las y los chihuahuenses. El gobierno federal ha dado enormes resultados, insisto, repito, 24% menos de homicidios dolosos comparado con 2018, 23% menos de feminicidio, 32% menos de lesiones dolosas
dolosas por disparo de arma de fuego, 78% menos de sexo extorsivo, 44% menos en todos los robos con violencia, 57% menos de robo a casa habitación con violencia, 32% menos de robo de vehículo con violencia, en fin, así podría seguir. Está dando resultados y yo quiero celebrar la estrategia Cifras que cabeza maquilladas, la doctora senadora. Claudia Sheinbaum Pardo, Cifras presidenta de maquilladas. México.